Lucas, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos. Buenos días también para Marcos y todos los compañeros y también, por supuesto, las de la audiencia. Bien, y tenemos información a nivel de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que esta sala destrabó un caso de supuesta tortura que data ya, bueno, de la época de la dictadura de Stroessner se habían dado estos hechos de supuesta tortura. Son 5 los procesados en esta causa. Había un abogado, que es el representante de 3 acusados, había presentado apelación en contra de la aceptación del requerimiento conclusivo de la Fiscalía que se dio en diciembre del año pasado. Habían planteado también reposición. Eso había sido rechazado en la reposición por la Fuerza de Garantías Félix Sánchez, que tenía la causa. Fue a la Cámara de Apelación. La Cámara de Apelación rechazó ambas apelaciones y después presentaron un recurso de casación, y la Sala Penal, argumentando que estos procesos no ponen fin justamente a esta causa, rechazó, declaró inadmisible esta casación que presentó el abogado Oscar Ariel Torres, que es justamente hijo de uno de los acusados, el excomisario Eusebio Torres Romero, quien ya había sido condenado también en el año 2007 por otro caso de supuesta tortura también ya que data de la época del dictador Alfredo Stornes. Ahora mismo con esto ya hay vía libre para que se pueda citar la audiencia preliminar y decidir si estas 5 personas se van o no a juicio oral y público. Los procesados son Nicolás Lucilo Benítez Santa Cruz, Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez Amarilla, Agustín Veloto Bouga y, como mencionamos, Eusebio Torres Romero. Claro, es importante aclararle a nuestros teleoyentes entonces que el hecho punible de tortura no prescribe. Asimismo, Carlos, habían Es, atacado justamente ya también en su momento la imputación, argumentando que los hechos ya prescribieron, pero se había tomado en cuenta de que este hecho punible se había declarado como de lesa humanidad, entonces por lo tanto es imprescriptible. sí, señor, la Corte había emitido un fallo feroz en ese sentido en su momento, ya hace varios años atrás, declarando precisamente eso, la imprescriptibilidad del hecho Y de tortura. tortura, lo que implica que uno puede denunciar que fue víctima, no importa los años que hayan pasado de haberse registrado esas sesiones de tortura y de la cual uno haya sido víctima. Hablar de Camilo, del comisario Sí, Camilo Almada Morel, es evocar los omnipresentes fantasmas de los más oscuros años de la dictadura estronista. Alias Saprissa, fue uno de los Así más mismo. atroces agentes de la agresión represiva del estronismo. sí, señor. Ahora, respecto a otro tema, Lucas. Sí, Carlos. El viernes pasado creo que la sala penal sacó la resolución en ese famoso caso de Cabeza Branca, Luis Carlos de Arrocha, sus prestanombres, los que están Sí, procesados por lavado de dinero y asociación criminal. sí. En ese caso, Lucas, lo que la corte o la sala penal tenía que resolver simplemente es la recusación de los camaristas. ¿Tenés el dato de Sí. cuánto tiempo le llevó esa resolución a la sala penal? Tengo entendido que ya un año se iba a cumplir en este septiembre, Carlos. Tengo entendido que en este septiembre, noviembre se iba a cumplir un año de que había presentado ese recurso el abogado Alejandro Nissen, que es el representante de uno de los peces gordos, o denominados peces gordos de esa causa, que es Eduardo de Oliveira. Qué rápido pasó, Carlos. No, pero es una vergüenza que en un año se haya resuelto una recusación. Miré yo Claro. y encontré que, bueno, evidentemente se separó alguien de la sala penal porque la sala penal fue integrada por el ministro César Te Garay, agradezco, colega. que es el presidente actual de la sala civil. Los otros dos son miembros originales, digamos, de la sala penal, que son Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia. Cuando yo miré el material, digo, este puede ser más interesante para hacer una llamada, o sea, para profundizar el material, para titular de etapa, y encontré que es una resolución de una página y un poco más, o quizás 2 páginas,
y que Dos páginas. simplemente 2 páginas, ¿viste? Sí. Son 2 páginas de resolución, Marcos, 2 páginas. La, Es para decir que la no tiene ministra, sentido el argumento, ¿eh? ¿La ministra? la ministra Carolina Llanes fue la que se inhibió de esta causa, Carlos. Esto es inadmisible, sinceramente es inadmisible cuando uno lee ese tipo de resoluciones y que la Corte prácticamente haya invertido, entre comillas, su tiempo de un año para resolver esto. Es una verdadera vergüenza, sinceramente. Es una vergüenza. Estamos hablando de uno de los casos más importantes, pero así uno de los casos más importantes, Lucas. Si nos podés Sí. confirmar, te agradecería, Lucas, te agradecería. Sí, ¿cuándo se presentó la recusación, Carlos? Vamos a estar averiguando y viendo los detalles para poder confirmar. Lo cierto y lo concreto es que esta Cámara de que es la cuarta sala, tiene que resolver alrededor de 9 apelaciones, entre ellas la que se había apelado también en contra de la fijación de la audiencia preliminar, que a veces, bueno, se debe realizar, o bueno, la jueza que tiene que realizar o debía realizar esa audiencia es la jueza licitante. El que ahora mismo está teniendo la causa es otro juez, Miguel Ángel, el juez Miguel Palacios, el que está teniendo ahora mismo la causa. Pero tengo entendido que hay pedidos de la Senadico para poder vender algunas cabezas de ganado que forman parte o que están en las estancias justamente que están a cargo de la administración de la Senadico. Así mismo es. Lucas, te pediría ese dato porque es muy importante tener eso, que una de las causas más grandes que maneja el Poder Judicial para resolver una simple recusación se tardó más o se tardó casi un año en la sala penal. Digo uno de los casos más grandes, ¿por qué? Porque la propia ministra de la Senavico, la doctora Teresa Martínez, nos había manifestado que el caso de Darrocha es más grande que el de Messer incluso. Sí, señor. En cuantía. Sí, en montos. Lo de Darrocha sería más o menos alrededor de 150 millones de dólares, dijo ella. Y lo de entre 120 y 130 sería millones de dólares, sería lo de Messer. Eso es lo que nos había manifestado la propia ministra de la Senavico, la doctora Teresa Martínez. Lucas, muchas gracias. Sí. Ok, Carlos, hasta luego. Lucas, antes de Sí, sí, irte, sí, sí. Okay. ¿siguen repercusiones o nada más por el tema de Oscar González Daer? ¿Cómo, Carlos? No escuché bien tu Sí, consulta. hubo repercusiones, hay todavía repercusiones ahí en el Poder Judicial con respecto a la sentencia Oscar González Daer y su hijo. Realmente a simple vista no se ve mucha repercusión, Carlos, pero sin duda fue realmente un fallo histórico para el Poder Judicial en el que bueno se puso a prueba también a estos 3 jueces que tuvieron su primer juicio, que recordemos, especializados estos jueces en delitos económicos y anticorrupción. De igual manera pasó este fin de semana, Carlos, y se tuvo como una burla también, al menos por parte de la ciudadanía, la presentación oficial de la campaña de Rubén González Chávez, el hijo del senador Oscar González Chávez, en su vivienda en la ciudad de Luque. El candidato, recordemos, a concejal por la ANR, y que al no estar firme la condena de 8 años, él podría ser electo concejal de la ciudad de Luque. Hasta que quede firme esa sentencia, todavía no se va a ejecutar, ¿verdad? Tiene que estar firme y se tiene que ejecutar. A partir de ahí va a regir la prohibición de ocupar cargos públicos. Así que vamos a esperar. Eso es casi seguro que si llega a ganar Rubén González Chávez para ocupar otra vez el cargo de edil en Luque, lo va a ejercer por unos años. Casi seguro. Así mismo, bueno, prácticamente sí. Y de hecho que por lo que puedo ver, ya que soy oriundo de Luque, tiene mucha aceptación aún así de Rubén González Chávez. Incluso una presencia importante de personas el sábado en la presentación de su candidatura. El peso político que tienen ellos y además de lo económico es indiscutible, Lucas. Es indiscutible. Así mismo, Carlos. Correcto. Gracias, Lucas. Ok, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Lucas Aracho desde Tribunales. Sí, señor. Bueno, Sigue la sesión del Consejo de la Magistratura. sigue la sesión del Consejo de la Magistratura para tener un poquito en cuenta.